¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión quiero hablar sobre 7 claves para convertirte en un buen programador. Como saben, los seguidores de este canal de coderos, la mayoría se trata de estudiantes o de personas que incluso a lo mejor todavía no están estudiando o están trabajando, pero que en su mayoría son jóvenes que están interesados en incursionar en este medio, en el desarrollo web o en la programación, o que quizá ya están dentro de este medio pero quieren seguir creando y creciendo con sus conocimientos. Es cierto que existen muchos mitos y verdades detrás de lo que es la programación. Vamos a encontrar hoy en día muchísimos videos, blogs que nos van a dar muchos consejos, que nos van a dar muchas ideas. Pero lo cierto es que siempre estas ideas o consejos van a venir desde la experiencia de la persona que lo está compartiendo. En esta ocasión yo quiero darte estas 7 claves con base en mi experiencia. Para ponerlo en contexto, yo tengo más o menos cerca de 15 años desde que inicié con todo este tema del desarrollo web, cuando se llamaba diseño web en realidad. Y no era tan complejo como hoy en nuestros días, ¿no? Simplemente tenías HTML, de pronto venía CSS, llegaron otras tecnologías como JavaScript, teníamos varios navegadores, etc. Y ahora vemos cómo todo esto se ha convertido en un tema tan complejo que es necesario especializarse en cosas muy particulares, ya sea en frontend o en backend. Y además de que he tenido la fortuna de conocer y trabajar con personas con diferentes niveles de programadores, con diferentes proyectos, con retos y por supuesto de haberme equivocado muchas veces. Y claro, hasta la fecha me sigo equivocando porque eso es parte de esto. Entonces, estos consejos que te voy a dar o estas claves son con base en mi experiencia y de ti depende si tú quieres tomarlas, si quieres rescatar algunas o otras no resuenan contigo. Al final esa es tu decisión. El primero es descubrir si la programación es tu vocación. Es algo quizás difícil porque no necesariamente lo vas a descubrir a la primera vez, pero puedes intentar irte a un tutorial muy básico sobre programación muy básica. No importa si estás en la universidad o no estás en la universidad, si te dedicas o trabajas en alguna profesión que no tenga nada que ver con esto, no importa, simplemente inténtalo. En ese intento puedes descubrir muchas cosas. Sin embargo, si a ti te llaman la atención temas como los juegos, las aplicaciones, etcétera, eso no basta. Tienes que ensuciarte las manos y saber lo que es hacer programación, aunque sea realmente muy básica. Ahí te vas a dar una idea. Y no te preocupes, quizás si en tu primera interacción no descubres esta motivación, no necesariamente significa que no es tu vocación. Quizá no es la circunstancia adecuada y después regreses y descubras que realmente sí lo pudo ser. Pero creo que debes intentarlo al menos una vez. Otra clave, la segunda clave que me parece muy importante es: no hay un único camino. Es decir, todos tenemos caminos diferentes. Por más que en un canal o blog te sugieran o te digan qué camino debes de seguir, todos tenemos maneras diversas de llegar a convertirnos en programadores. De hecho, algunos, me incluyo, no necesariamente sabíamos que nos íbamos a dedicar a esto y al final aquí llegamos. Las circunstancias nos fueron llevando y nos fueron dando puntos de referencia para ir aprendiendo, para ir explorando. Entonces, no hay un camino. Entonces, no te compares nunca con el camino que pudo haber seguido alguna personalidad importante, como a lo mejor Linus Torvalds, como algunos otros programadores de renombre, digámoslo, porque el camino es diferente, ¿no? Entonces es muy importante que sepas que no hay un camino establecido para convertirse en programador. La clave número 3 es: no te vuelvas un fanático. Y cuando digo un fanático es: no te vuelvas o no te cases con algún lenguaje, con alguna plataforma, con alguna institución, con alguna escuela, con algún curso, con alguna personalidad, con algún profesor. No te vuelvas fanático de nada de eso, porque al final esta industria es tan cambiante que hay muchas personas a las que tú puedes seguir y volverte fanático y seguir a pie de la letra como si fueran evangelizadores, que muchas veces la industria nos ha dado cambios importantes y hay personas que se han retractado de las cosas que han opinado o han hecho, ya sea porque crecieron, porque se dieron cuenta que las tecnologías también evolucionan y que al final también es importante reconocer que no existe una verdad absoluta y menos en el tema de la programación. Hablando de cosas técnicas,
en esta cuarta clave o consejo, aprende los fundamentos, ¿no? Y eso reforzando un poquito la clave anterior. No necesariamente debes adoptar un lenguaje como tal. Antes de adoptar estos lenguajes o frameworks, porque naturalmente tienes que empezar con alguno, aprende siempre los fundamentos. Muchas veces esos fundamentos se pueden dar en la escuela, se pueden dar a lo mejor en un curso, se pueden dar a lo mejor en un bootcamp. Ahí es una parte que tú tienes que discernir en dónde lo vas a encontrar. Generalmente muchas veces estos fundamentos sí los encuentras en la universidad y no los vas a encontrar en un bootcamp. Es una cuestión de poder hacer un mix de estas cosas y que tú le saques provecho a estos medios. Por eso es importante, y también retomando la parte anterior, no volverse fanático y decir, no, es que la universidad no, es que entonces los cursos sí. No, este es un mix y va a haber gente que esté de acuerdo con la universidad y va a haber otra gente que no esté de acuerdo con la universidad. Eso al final tú te vas a dar cuenta de ello, pero tú tienes toda esta información y de ti va a depender poder extraer lo mejor de cada una de ellas. Al final lo importante es que tú te decidas en aprender. Esa es la parte más importante. Número 5, madura. Madura y vuélvete proactivo. En esta industria hay mucha competencia, hay muchos desafíos, hay tremendos retos. Significa tener que compararte con mejores personas que tú, y me refiero en el tema profesional, con gente que va a tener más experiencia que tú, con gente que te va a criticar cómo haces tu código, cómo lo puedes mejorar. Y va a haber gente que incluso no lo haga con las mejores intenciones. Eso es algo muy común, pero hay que ser muy maduro y hay que ser muy sólidos como personas para aceptar eso. Y eso también tiene mucho que ver con el camino que seguimos y también con el tema del fanatismo. Si tú de pronto empiezas con una tecnología y alguien habla mal de esa tecnología, si tú te tomas mal eso, el problema es un tema de madurez, porque al final las tecnologías son las tecnologías. No te puedes sentir mal porque tú sabes PHP y alguien más ya no usa PHP. No te lo puedes tomar personal porque no es un tema que a ti te acate. Si tú sabes PHP, aunque a lo mejor haya personas que digan que ya no se debería de usar o porque ya no lo usan, no necesariamente tiene que reflejar parte de tus sentimientos. Simplemente tú tienes un conocimiento sobre esa tecnología y si a ti te funciona y a eso, incluso a ti esa tecnología te da de comer, no veo por qué tengas que dejar de usarlo. Ese es un ejemplo y es muy común en esta industria. Clave número 6, aprende a cambiar de opinión. Dicen que cambiar de opinión es de sabios y eso es muy importante. Esta industria cambia constantemente, cambia demasiado, cambia muy rápido. Entonces, a veces debemos tomar decisiones si decidimos irnos por una tecnología y al final esa tecnología no fue lo que necesitábamos, no fue lo que esperábamos, no nos gusta tanto como lo creíamos. E incluso también a veces la tecnología es tan voraz y el avance es tan voraz que lo que tú sabías hace unos 5 años se vuelve de pronto obsoleto o empieza a volverse obsoleto. Entonces es de sabios cambiar de opinión y no engancharse al pasado con lo que tú sabes. Recuerda, esa es parte de esta industria, que hay que estar muy actualizados. Y eso da pie a la clave o consejo número 7. Mantente actualizado. Y el consejo que yo doy en este aspecto es: consérvate como este programador novato eterno. ¿Qué significa eso? Que como un programador novato eterno siempre vas a tener la necesidad de estar aprendiendo, porque siempre lo que sepas nunca va a ser suficiente. Y esto refuerza el punto anterior. Al final es tan cambiante esta industria que si tú te estancas en una sola cosa y de pronto crees que con eso tienes resuelto tu futuro como programador, estás en un tremendo error. Es bueno que aprendas ciertas tecnologías, las empiezas a dominar y continúes viendo hacia adelante como si fuese un juego de ajedrez, hacia dónde van a ir las jugadas, y que tú tengas ese poder de discernir como si fuese una navaja suiza, de tener esos conocimientos y saber qué herramientas te pueden seguir siendo útiles, qué otras herramientas deberías de desechar y qué nuevas herramientas podrías adoptar. Entonces, eso es lo más importante a mi gusto de estos consejos o de esta clave, el hecho de que estés en constante aprendizaje. Y pues bueno, con esto quiero cerrar estos consejos. Te repito, esta es una opinión con base en mi experiencia. Si hay algo con lo que te identifiques o crees que pueda ser útil, adóptalo, y si no,
te lo repito, existen muchas fuentes de información, pero creo que al final lo importante es que tú tienes la decisión, y si tú quieres imitar el camino de alguien más o seguir el camino de alguien más, solo recuerda que tienes que estar consciente de ponerte en las mismas condiciones, con las mismas capacidades, con las mismas virtudes que esa persona, para que puedas repetir un mismo camino. Pero yo creo que lo mejor es que cada quien se dibuje su propio camino y se proyecte al futuro para poder estar a la orden de los desafíos tecnológicos que vienen hoy en nuestros días. Gracias por ver este video y, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.